Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Romero Marín. Mi número de matrícula es MX001111. Hoy vamos a ver la materia Derecho Civil, Contratos, con el tema Contrato Civil, Fianza. En esta ocasión, el contrato de fianza, de acuerdo al Código de Civil Federal, en el artículo 2794 se define de la siguiente manera. Es un tipo de contrato en el que una persona denominada fiador se compromete a un acreedor para pagar en lugar del deudor si éste no lo hace. Esto también es de un carácter lícito. Es importante resaltar que nunca podrá exigírsele a una obligación mayor al fiador de la que originalmente se estipuló en el inicio. Sus características del contrato de fianza son las siguientes. Es un contrato accesorio. Esto quiere decir que se utiliza para garantizar una obligación de un contrato principal. También es un contrato unilateral o bilateral. En el primero caso, que cuando el acreedor se obliga al pago de algunas contraprestaciones a favor del fiador. También puede ser oneroso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el acreedor da una contraprestación al fiador por asumir su obligación, o gratuito cuando el fiador no recibe ninguna contraprestación luego de pagar en nombre del deudor principal. También puede ser consensual. Esto quiere decir que basta la voluntad de los implicados para que se efectúe. Es aleatorio porque está sujeto a cambios, ya que es un contrato accesorio y no es el principal. La finalidad puede tener diversos efectos entre la implicación que interviene en dicho contrato. Y aquí hay dos, el fiador y el acreedor. Tanto el fiador puede argumentar todas las acepciones de la correspondencia a la obligación principal, como el acreedor, para que el acreedor pueda cobrar al fiador. Debe existir el pago del deudor principal. El acreedor se cobrará con los bienes del obligado principal hasta donde baste, pero esto no produce si hay renuncia del fiador en caso de insolvencia. Para que el beneficio sea a favor del fiador, este requiere solventar tan pronto como se le solicite, pero el acreedor, cuando el negocio garantiza confianza, sea el fiador y no el deudor. El beneficio de la división del deudor derivado de la fianza no producirá de las siguientes situaciones. Una, que cuando uno de los fiadores exprese su renuncia a formar parte de la división del adeudo, adjudicándole automáticamente el cobro tal de este. Dos, que cuando se hayan obligado en forma mancomunada como el deudor con el 100% del adeudo, y el acreedor solo puede obtener el pago total de este una sola vez. Y tres, todo se encuentra en crisis económica de tal manera que no puede saldar la deuda. También existe terminación de este tipo de contratos de fianza. Vamos a ver 6 partes, que son la extinción de las obligaciones. Esto quiere decir que cuando el deber se extingue, por ende ya no existe una fianza. 2, que se libera del fiador. Esto quiere decir que cuando el acreedor le perdona la deuda. 3, la terminación del contrato principal, que cuando se anula la obligación principalmente derivado de la falta de elementos de validez. 4, argumento del plazo de la deuda. Esto quiere decir que cuando haya una prórroga a las obligaciones del deudor de un periodo a otro más amplio. 5, el perdón de la deuda. Esto quiere decir que el descuento total del adeudo principal. Y 6, la finalización del plazo reclamo del pago. Algunos ejemplos de este tipo de fianzas se dan en la construcción. La fianza para la construcción garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas entre particulares o gobierno en contratos relacionados con el desarrollo inmobiliario o de la construcción. También se puede dar a proveedores que garantiza el correcto uso, así como la ampliación del anticipo que se entrega
un proveedor para que la ejecución de las obligaciones de contrato de proveeduría o en su caso la devolución del mismo, pero también se da de manera fiscales. En este tipo de fianzas se emiten entre autoridades fiscales para garantizar el pago de un crédito bajo responsabilidades del fiado, derivado de procedimientos y su respuesta derivada o de un convenio para pago. Mis conclusiones son las siguientes. En el contrato de la fianza, su fin es el otorgar una garantía y seguridad a una persona llamada acreedor en relación con el deudor. También la fianza es como figura jurídica, posee ciertas características tales como ser un contrato unilateral o bilateral, personal o con libertad de formalidades. Finalmente, uno de los elementos importantes es que la ley exige al fiador una determinada solvencia o capacidad económica. Consiste en tener bienes suficientes para responder a las obligaciones, pero también cuando el contrato principal es lícito, en su objeto también es en la fianza, y por consiguiente la nulidad que afecte a dicho contrato pasará también a las garantías. Muchas gracias, me gustó esta materia y hasta luego.